La formación de gametos en las plantas se realiza también a través de meiosis, sin embargo tiene algunas características diferentes a la gametogénesis animal. Recordemos brevemente cuáles son los órganos sexuales de la planta. Los órganos sexuales masculinos son los estambres, que constan de filamento y antera. Adentro de la antera es donde encontramos los granos de polen. Los órganos sexuales femeninos son los pistilos. Aquí vemos un pistilo que tiene una forma de botella. El pistilo a su vez se compone de ovario, estilo y estigma. La formación de gametos masculinos en las plantas se denomina microsporogénesis. Una célula especializada denominada microsporocito que se encuentra dentro de las anteras es la célula que va a iniciar la meiosis. Ocurre meiosis 1, como ya hemos visto, luego ocurre meiosis 2 y como producto de la meiosis 2 hay 4 células que tienen la mitad de cromosomas que tenía la célula original, como cualquier meiosis, como ya lo hemos visto anteriormente. Ahora, ¿qué sucede luego de la finalización de la meiosis 2? Los cromosomas están en el núcleo de cada una de las células. El núcleo que está en la célula final de la meiosis 2 se va a dividir por mitosis, solo el núcleo, no la célula completa. A la división mitótica del núcleo se le llama cariocinesis. Entonces, este núcleo se va a dividir por mitosis para formar una copia mitótica. Entonces vamos a tener como resultado a las mismas 4 células, pero cada una ahora va a tener dos núcleos idénticos, con la misma información genética, con el mismo número de cromosomas. Estos dos núcleos, a uno se le llama núcleo degenerativo y el otro se llama núcleo tubular. El núcleo tubular se va a quedar tal cual está, pero el núcleo degenerativo se va a dividir nuevamente por mitosis, es decir, mediante cariocinesis. Y como resultado vamos a tener ahora a las mismas 4 células, pero ahora con 3 núcleos. Dos de estos núcleos se denominan núcleos espermáticos y el tercero sigue siendo el núcleo tubular. Estas células finales con 3 núcleos cada una es lo que conocemos como grano de polen. Estos son granos de polen maduro que están dentro de las anteras. La formación de gametos femeninos en las plantas se conoce como megasporogénesis. Hay una célula especializada dentro del ovario que se llama megasporocito, que va a ser meiosis 1 y meiosis 2, dando como resultado los 4 productos meióticos que ya conocemos, con la mitad de cromosomas que tenía la célula original. De estos 4 productos meióticos, 3 van a degenerar y sus componentes se van a reabsorber en el tejido circundante, quedando solo una célula funcional. Esta célula tiene un núcleo con la mitad de cromosomas que tenía la célula original. Este núcleo se va a dividir por cariocinesis, solo el núcleo, no la célula. Eso va a dar como resultado la misma célula, pero ahora con 2 núcleos. Cada uno de estos 2 núcleos va a hacer cariocinesis y van a resultar 4 núcleos. Estos 4 núcleos vuelven a hacer cariocinesis y vamos a tener a la misma célula, pero ahora con 8 núcleos. Esta célula con 8 núcleos es un saco embrionario inmaduro. Estos 8 núcleos finalmente se disponen de esta manera: 3 en este extremo llamados núcleos antipodales, 2 en el centro llamados núcleos polares y estos 3 aquí en la parte de abajo, los 2 de las orillas se denominan sinérgidas o núcleos sinérgidos y el de en medio es el núcleo huevo. El saco embrionario tiene una entrada por aquí abajo que se llama micrópilo, por donde debe entrar el componente masculino para hacer la fertilización. El grano de polen queda atrapado en el pistilo, en el estigma del pistilo, pero tiene que bajar a fertilizar el saco embrionario que está hasta abajo del pistilo en el ovario. Para ello, el grano de polen emite un tubo polínico que baja por todo el pistilo hasta llegar al micrópilo del saco embrionario. Ese tubo polínico
lo fabrica el núcleo del tubo. De los 3 núcleos que tiene el grano de polen, uno es el núcleo tubular, que es el que fabrica el tubo polínico. Una vez que el tubo polínico bajó desde el estigma hasta llegar al saco embrionario, ese núcleo ya cumplió su función y se desintegra, pero todavía faltan 2 núcleos, que son los núcleos espermáticos. Uno de los núcleos espermáticos del grano de polen fertiliza al núcleo huevo del saco embrionario y forma un embrión diploide. Es decir, acá la unión del núcleo espermático de grano de polen con este núcleo huevo del saco embrionario forma una célula diploide, o sea, un cigoto que por divisiones mitóticas va a terminar formando una plantita pequeña a la que denominamos embrión. El segundo núcleo espermático se va a fusionar con los 2 núcleos polares del saco embrionario y va a formar una célula triploide, es decir, con 3 genomas, 2 genomas maternos y uno paterno, que es el que viene del grano de polen. Esa célula triploide se va a dividir por mitosis y va a formar un tejido que se llama endosperma. Ese endosperma es el tejido que le sirve de alimento al embrión al momento de la germinación. Es un tejido de reserva del que se alimenta el embrión durante la germinación. Este proceso se conoce como la doble fertilización de las angiospermas, porque solamente ocurre en angiospermas y hay una doble fertilización. El del primer núcleo espermático que fertiliza el núcleo huevo para dar origen al embrión diploide, y el segundo núcleo espermático que se fusiona con los núcleos polares para dar origen al tejido llamado endosperma, que es el tejido de reserva. El tejido que circula, la capa de células que rodea el saco embrionario es llamado tegumento, y es lo que va a originar la cáscara de la semilla, porque todo esto, todo el saco embrionario se va a convertir en una semilla.